Ustedes sí notaron que Sergio tuvo que mirar a Rosita para acordarse cuántos años estaban casados, ¿viste? Estuvo, y él 27 las salvaste. Por favor, se pueden poner de pie para la lectura de la Escritura. Vamos a estar leyendo del libro de Efesios, capítulo 6, a esta sección de la Escritura que se conoce como la armadura del Señor. Vamos a estar leyendo los versículos 13 al 17. Si está aquí, diga, aquí estoy. La Escritura dice así: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos en el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Leamos todos juntos el versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón esta tarde. Pedimos, Señor, que podamos ver una vez más y entender una vez más qué es lo que tenemos ya en Cristo Jesús y cómo aplicamos eso a nuestra vida en medio de cualquier situación que estamos viviendo. Venimos ante ti, Señor, como gente sedienta, buscando satisfacer nuestra sed en ti y en lo que tú ya hiciste. Por favor, haz tu obra en medio de nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y todos decimos, ¿se pueden sentar? Yo he mencionado esto antes, pero C.S. Lewis, este escritor cristiano, uno de sus libros más famosos se llama Mero Cristianismo. Y en este libro hay una sección en la que él habla de la presencia de Satanás y lo que hace el diablo en este mundo. Y él dice que este mundo, él lo llama de esta forma, el mundo es un territorio ocupado por el enemigo. Y lo que él argumenta es que cuando Cristo Jesús vino y se encarnó y se volvió hombre, vino para destruir la obra de Satanás y para destruir a Satanás, y que a los cristianos nos llama, nos salva y nos rescata para que nosotros también contribuyamos a lo que el Señor está haciendo en contra de Satanás. Por eso le llama territorio ocupado por el enemigo. Y es por eso que hemos llamado a esta serie una guerra espiritual, porque quieras o no, todos nosotros somos parte de esta guerra espiritual. Seas creyente o no seas creyente, no importa. Todos somos parte de esta guerra espiritual. Y mi argumento realmente es simple. Así como Satanás es verdad, así como su actividad es verdad, también es verdad que Satanás odia a Dios y odia todo lo que se parezca a Dios. Y tú fuiste creado a la imagen del Señor, por lo tanto, cristiano o no cristiano, Satanás te odia. Por más de que lo que te ofrezca parece como que no te odiara. Todos nosotros somos parte de esta guerra espiritual. Y entonces estamos mirando esta sección de la Escritura en Efesios capítulo 6, que se llama la armadura, que es conocida como la armadura del Señor. Y hemos estado mirando a lo largo de estas semanas algunas de las partes de esta armadura. Eso es una metáfora para describir aquellas cosas que Cristo Jesús ya ganó por nosotros. Pablo lo que está diciendo es: pónganse lo que ya tienen. Usen lo que el Señor ya ganó por ustedes. Pongan en práctica y apropiense de lo que el Señor ya les regaló cuando fue a la cruz del Calvario y murió en su lugar. El día de hoy vamos a tomar entonces dos partes más de esta armadura y vamos a estar mirando el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Ahora, de la misma forma que lo hice la vez pasada para los que estuvieron aquí, yo estoy tomando estos dos conceptos y los estoy poniendo bajo un solo concepto. Y quiero que ustedes vean, cuando miramos estos dos conceptos, que Pablo aquí nos invita a tres cosas, o nos muestra tres cosas. Nos va a dar una advertencia, algo que tenemos que cuidar. Nos va a dar una cosmovisión, una forma de ver el mundo y una seguridad. Una advertencia, una cosmovisión y una seguridad. Entonces vamos con el primer punto, con una advertencia. Yo quiero que usted note en el versículo 17 cómo ¿a qué es lo que Pablo nos llama? Versículo 17 en la primera parte dice: tomen el casco de la salvación. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿qué es la parte más importante en esa oración?
Tú dirías posiblemente la palabra salvación, porque es la palabra con la que nosotros estamos más familiarizados. Esa es la palabra que se utiliza, si tú eres cristiano, se utiliza casi todos los días. Sin embargo, yo quisiera invitarte a poner atención no solamente a la palabra salvación, sino ponerle atención a la palabra casco. Y quiero mostrarte la cosa más obvia que podemos ignorar. La pregunta es esta: ¿dónde se pone el casco? En la cabeza. Así de simple. Mire, yo no sé si yo vi esto en Latinoamérica cuando estaba viviendo en Latinoamérica, y yo vi esto con mis hijas cuando estaban aprendiendo a montar bicicleta o patineta o alguna de esas cosas. El concepto del casco es algo que todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Pero por ejemplo en Latinoamérica yo vi, especialmente cuando fui a Bolivia a visitar unos hermanos allá, yo vi hermanos de la iglesia montados en su motocicleta con el casco en el brazo. ¿Usted no ha visto eso? Aquí, en el codo. Y yo digo, esa gente no sabe para qué es el casco. Cuando yo le compré a mis niñas, cuando estaban montando bicicleta, lo primero que te dice el doctor, cuando las llevas al doctor, le dice, tú montas alguna clase y siempre dicen bicicleta, y la primera pregunta que sale de la boca es, ¿te pones tu casco? Ahora, el doctor puede hacer una pregunta y decir, ¿tienes casco? A lo que mis niñas dirían, sí. Pero esa no es la pregunta que él hace. Mira, sin exagerar, todas las veces que llevo al doctor a las niñas, él les pregunta y les dice esto: ¿estás poniéndote el casco cuando te subes en la bicicleta? Y él tiene todo un argumento y estadísticas de la cantidad de accidentes que hay de nuestros niños cuando están en bicicletas que se caen y se pegan en la cabeza. Unas estadísticas alarmantes. Ahora, lo que yo he notado es que para mis hijas eso no les asusta. Todavía se suben sin casco. ¿Tú sabes por qué? Porque it's not cool ponerse el casco. Yo creo que algunos creyentes tienen el mismo problema. Y no nos damos cuenta de la importancia de que cubramos la cabeza. En otras palabras, de que tomemos en cuenta que nuestra cabeza es donde está nuestro mundo de ideas. Y no nos damos cuenta la importancia de aprender a cuidar nuestros pensamientos y el efecto de nuestros pensamientos sobre toda nuestra vida. De alguna forma, para algunos creyentes se han olvidado que nuestros pensamientos afectan nuestro corazón y nuestro corazón afecta la forma en que nosotros vivimos. Que no hay ninguna cosa que tú hagas de tu voluntad que no venga primero de tu corazón, que no haya sido influenciado por lo que tienes aquí. Y es por eso que Pablo empieza con esto. Empieza con lo más obvio y lo más elemental. Cuida lo que tienes en la cabeza. Cuida tus pensamientos. Protege tus pensamientos. Si te das cuenta, la mente, el corazón y la voluntad siempre trabajan de la mano. Tú no eres nunca solo voluntad, nunca solo corazón, nunca solo pensamientos. Siempre van de la mano. El uno afecta al otro. La razón por la que Pablo empieza con esto, en mi opinión, es porque él sabe por dónde obra Satanás. Él sabe qué parte de ti es la que él ataca más. Y si tú has sido creyente por alguna época, seguramente te has dado cuenta que el lugar de batalla donde Satanás trabaja más es aquí. Mira, nosotros te voy a dar en 2 minutos, rápidamente, una teología te voy a explicar la teología de Satanás y su poder. ¿Ok? En 2 minutos. Escucha acá. Satanás es un ser poderoso, dice la Escritura. Tiene poder. Satanás hace cosas realmente que uno diría, wow, por eso es Satanás. Satanás es un ángel caído, por lo tanto, tiene algunas habilidades, por decirlo de forma, sobrenaturales sobre la creación. Sin embargo, el poder de Satanás no es omnipotente, ¿verdad? Dios es omnipotente. Dios es el que está en control de todo. Todo se somete a Él, todo viene de Él. Dios es el que manda, Dios es el que protege, Dios está por encima de todo. Por eso Él es omnipotente. Satanás no es omnipotente. Es poderoso, pero no es omnipotente. Es más, como Dios es más poderoso que Satanás, todo lo que Satanás hace, escucha acá,
todo lo que Satanás hace se tiene que someter a la voluntad de Dios. Todo lo que Satanás hace es porque Dios lo permitió. Todo lo que pasa que es espiritual que Satanás hace es porque el Señor le dio permiso. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque eso es lo que la Escritura te muestra. Lee el libro de Job, por ejemplo. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para hacerle la vida miserable a Job. Satanás no tiene la capacidad, ni la habilidad, ni el poder de hacer lo que se le da la gana. Todo está bajo la soberanía y el control de Dios. Si tú conoces algo acerca de la historia de Pedro, por ejemplo, antes de que Pedro negara a Cristo, antes de que Cristo fuera crucificado, Señor Jesús le dice al Pedro: Satanás pidió permiso para hacerte la vida miserable. Es mi traducción. Pero el Señor Jesús le dice: pero cuando vuelvas, conforta a tus hermanos, hablando de esto de los apóstoles. Y aún en ese momento tú te das cuenta que en la economía del Señor, Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para hacerle la vida miserable a los apóstoles. Escucha aquí, Satanás no tiene la capacidad ni el poder de ir por encima de la voluntad de Dios, y hasta cierto punto no tiene ni la capacidad ni el poder de cruzar tu voluntad. Lo que quiero decir con eso es que si Satanás te amarga la vida, es porque tú le diste espacio y permiso. Satanás no puede hacer nada que tú ya no tengas. Satanás no puede utilizar nada que tú ya no tengas. Y es por eso que Satanás obra de la mejor forma que sabe obrar, en la mente, con los pensamientos. ¿Tú sabes de dónde sale eso? De donde empezó toda la historia, donde empezó todo lo malo que está pasando en el mundo, en Génesis capítulo 3. Yo quiero argumentar que toda la caída del ser humano empieza por un pensamiento. Por un pensamiento tú y yo somos pecadores. Por un pensamiento nacimos tú y yo en pecado. Por un pensamiento estamos luchando con nuestro pecado. Por un pensamiento, por eso Cristo tuvo que venir para librarnos del pecado. Todo por un pensamiento. Génesis capítulo 3, versículo 3. Es verdad, mira la pregunta que le hace Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Una pregunta, un pensamiento. ¿Dios realmente te dijo eso? Aquí. ¿Dios realmente te dijo eso? Es increíble, cuando tú lees esa narrativa y sigues leyendo, te das cuenta que en el versículo 5 y 6, Satanás les mete toda esta mentira después de que empieza con este pensamiento. Y les dice: tú puedes ser como Dios, vas a ser tan bello como eres Dios. Y después les dice: vas a poder tener todo el conocimiento que quieras porque reconocerás el bien y el mal. Y luego les dice: van a estar llenos de sabiduría como Dios es lleno de sabiduría. Todo empieza por un pensamiento donde Satanás simplemente influenció. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo? Ayudándolos a razonar de tal forma que se comieron la mentira que les traía. Eso fue todo lo que hizo. Él no les ofreció nada más, empezó todo aquí, en la cabeza. Y tú y yo tenemos la misma lucha. Porque nuestros pensamientos afectan nuestro corazón afecta nuestra voluntad. Y no hay forma de escaparse de eso. Es por eso que Pablo, en Filipenses capítulo 4, llama a la iglesia, no a los no creyentes, llama a la iglesia a hacer esto. Por último, hermanos, consideren. Esa palabrita considerar es piensen, analicen, razonen, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso piensen. En eso piensen. Porque tus razonamientos, tus pensamientos tienen consecuencias. Lo peor que tú puedes pensar es asumir que tus pensamientos no tienen consecuencias. Es más, yo me atrevería a decir que todos los que estamos acá, cada persona que viene a la iglesia del pueblo sabe que eso es verdad. Todos los que estamos aquí y van a escuchar este mensaje en algún punto de su vida, todos sabemos que nuestros pensamientos sí tienen consecuencias. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque cada problema y conflicto que tú has tenido con alguien empezó aquí.
Mira, alguien te dice algo y tú empiezas. ¿Por qué dijo eso? Aquí. ¿Qué me quiso decirle con eso? Aquí. ¿Por qué hicieron eso? Aquí. Déjame, te voy a decir lo que le voy a decir. Aquí. ¿Sabes que una vez, hace unos meses atrás, yo estaba preparando un sermón parecido a esto? No me acuerdo si lo prediqué aquí o en algún otro lugar, pero... Y estaba teniendo conflicto con alguien. No les voy a decir quién es, pero su nombre es Heidi. Estaba teniendo conflicto con ella por algo, no me acuerdo qué era. Y estoy conduciendo a casa. Mire, mi hermano, y yo estaba practicando la pelea en mi mente. Mire, no me di cuenta realmente. Empecé a decir, ahorita voy a llegar y me va a decir esto. Pero mira lo que le voy a decir. ¿Verdad? Y ella, pero me va a decir esto. Porque estamos casados un montón de años. Y me va a decir esto, pero no sabe la que le va a sacar. ¿Verdad? Y trácata. Y me di cuenta, son esos momentos cuando estás peleando ahí tú mismo. Y de repente el Espíritu Santo me dice, ¿qué haces? Ni siquiera has llegado a la casa. No sabes ni siquiera lo que te va a decir. Pero si el Espíritu Santo no interviene en el momento y está diciendo que lo que estoy haciendo en mi mente, a que yo llego a la casa, Heidi abre la puerta y te dice, hola Aníbal, ¿hola qué? Porque los pensamientos realmente tienen consecuencias. Los pensamientos realmente afectan la forma en que tú vives. Y es por eso que Pablo te dice, cuida los pensamientos, ponte el casco, porque lo que tienes aquí afecta aquí y afecta aquí. Lo que tienes en tu mente afecta tu corazón y lo que tienes en tu corazón afecta tu voluntad. Ten cuidado, guarda tu cabeza, guarda tus pensamientos. La pregunta entonces que tenemos que hacerle a Pablo es, ¿cómo lo hacemos? Porque hay diferentes formas, hay diferentes religiones que hacen esto. Una de las religiones modernas, que no es religión, pero como una religión, es la época de la nueva era, ¿verdad? Donde la forma donde tú proteges tus pensamientos es no pensar nada. ¿Sabes cuál es el problema? Es que es bien difícil no pensar en nada. Es más, lo que te tienes que decir, y lo digo por experiencia, es, no voy a pensar nada. Pero estás pensando que no estabas a pensar nada. En realidad la forma no es simplemente blanquear la mente. El cristianismo en realidad te hace algo diferente. Te dice, no es que puedes dejar de pensar, piensa en algo diferente. ¿Piensa en qué? Y Pablo te dice en la segunda parte de esta oración, tomen el casco de la salvación. Piensa lo que significa ser salvo. Somete todos tus demás pensamientos a lo que significa ser salvo. Que todo lo tóxico que tienes aquí se someta a lo que significa ser salvo. Que todas tus opiniones se sometan a quien Cristo es y qué fue lo que hizo por ti. Deja que los pensamientos de tu salvación gobiernen cualquier otro pensamiento. Mire, es imposible parar de pensar. Es imposible parar de pensar cosas malas en realidad. Cuando tienes una lucha, los pensamientos te vienen, ¿verdad? Y Satanás utiliza eso. Es lo único que tiene, te da. Y lo que Pablo está diciendo, de la forma que tú vas a contrarrestar eso, es aprender a poner en tu mente cosas que tienen que ver con tu salvación. Esto entonces me lleva a mi segundo punto. Lo que Pablo nos ofrece aquí no es solamente una advertencia, cuida tu mente, pero nos da una cosmovisión. Nos está diciendo, aprende a mirar la vida diferente desde el punto de vista de tu salvación. Ahora miren, cuando tú miras la palabra salvación en la Escritura, le voy a decir que esto que voy a compartir aquí es uno de mis temas favoritos de predicar. En serio, favoritos de predicar. Cuando tú miras la magnitud, la amplitud de lo que significa ser salvo, eso realmente cambia tu vida. Y cómo esa cosmovisión, cómo ese entendimiento realmente cuestiona muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy y cómo las hacemos.
Ahora, yo te quiero mostrar en un segundo que para Pablo en específico, hay otras personas en el Nuevo Testamento también, pero en el Nuevo Testamento, Pablo en específico, cuando habla de la salvación, haz de cuenta que es una cosa tridimensional. Él cuando habla de la salvación, habla en términos de algo que pasó en el pasado, algo que tienes que ejercitar en el presente, pero algo que va a venir en el futuro. Cuando Pablo utiliza la palabra salvación, tiene que ver con tu pasado, tu presente y tu futuro. Y cuando tú entiendes lo que pasó en el pasado, en el presente y en el futuro, eso te da una perspectiva completamente diferente de cómo vivir. Yo quiero mostrarte entonces rápidamente, simplemente por el tiempo, algunos de estos versículos. Mira cómo Pablo habla de la salvación en términos del pasado. El mejor ejemplo que pude encontrar anoche fue Efesios capítulo 1, mira lo que dice. En él también ustedes, en Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Note aquí, déjame le vuelvo aquí, note aquí que este es un acto que el Señor hizo en el pasado. Es más, nosotros podríamos argumentar que el Señor te salvó antes de que te convirtieras, pero que en el momento en que tú creíste, te apropiaste de la oferta que Él ya había hecho. ¿Hace sentido? Cristo Jesús murió por ti hace 2000 años, pero en el momento en que tú creíste, y en otros textos te diría, y te arrepentiste, te apropiaste de lo que ya pasó, y encima te da el Espíritu Santo para sellarte, para lo prometido. La salvación en realidad, tu salvación si eres creyente, es algo que ya pasó en tu pasado. Tú eres salvo no porque tuviste que ganarte algo o por trabajar por algo. Eres salvo porque Cristo Jesús hizo algo antes y tú creíste antes. Ese es tu pasado. La salvación tiene que ver con tu pasado, pero la salvación también tiene que ver con tu presente. Mira entonces otra definición que Pablo le da acerca de la salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y en esta estoy utilizando la Reina Valera porque no me gustó la traducción de la Nueva Versión Internacional. Mira cómo dice la Reina Valera. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Note aquí, en el contexto, Pablo no está diciendo, ocúpate de tu salvación para que no pierdas tu salvación. Ocúpate de tu salvación para que seas salvo. Ocúpate de tu salvación para que Dios te perdone. Eso es ilógico cuando tú miras lo que ya pasó en tu pasado. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ejercita la salvación que ya tienes. Vive de acuerdo a la salvación que ya ganaste antes en Cristo Jesús. Ejercita lo que Cristo ya te regaló. Ocúpense de su salvación significa vive lo que ya tienes. Ahora, aquí Pablo está hablando de un término teológico que se llama santificación, que aparece en otra parte de la Escritura, que es este proceso donde el creyente está creciendo cada vez más a la imagen de Cristo. Es este proceso donde el Espíritu Santo toma el Evangelio y aplica el Evangelio en todas las áreas de tu vida para que tú aprendas a morir lo que tienes que morir y a vivir a lo que tienes que vivir para ser cristiano. Porque el cristianismo, para poder crecer, necesitas morir a algo y vivir a algo. En los puritanos hablaban de la mortificación y la vivificación del Evangelio, o vivir en el Evangelio. Morir a las cosas que tienes que morir y vivir a las cosas que tienes que vivir. Colosenses habla de eso bien claro en los primeros 2 capítulos. Pablo entonces lo que está diciendo es esto. La santificación, el ocuparte de tu salvación, es una evidencia de que tú eres salvo. Escúcheme acá. El querer crecer a la imagen de Cristo, al morir a tu pecado y vivir para otras cosas lo que Él le agrada, es una evidencia de tu salvación. Si ese no eres tú, tú no tienes ninguna razón por qué asumir que tú eres salvo. Tú puedes venir a la iglesia y participar en lo que tú quieras, pero si tu corazón no ha cambiado de tal forma que odias tu pecado y quieres vivir para Él, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. La salvación implica algo en tu pasado, pero también habla de tu presente. Ocúpate de tu salvación.
Ahora Pablo no para ahí. Pablo entonces va a hablar de la salvación en términos del futuro. Y te quiero mostrar que, en mi opinión, de eso es lo que está hablando aquí la armadura de Dios. No de la salvación en específico que ya pasó, ni la salvación que estás ejercitando hoy, sino Pablo lo que tiene en mente es la salvación que va a venir cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. La razón por la que te digo eso es porque Pablo utiliza la misma frase en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Nosotros que somos del día, cuando tú ves esto en la escritura, está hablando de la segunda venida de Cristo. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Escucha aquí, pendientes, activos, presentes, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Nota que utiliza las mismas frases, el casco de la salvación. Lo único es que hace una conexión con la palabra esperanza. Y en el contexto del texto está hablando de aquello que ha de venir cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Mira lo que Pablo está diciendo. De la forma como tú tomas control de los pensamientos, es cuando tus pensamientos están impregnados o ocupados de la salvación que ha de venir. En términos simples, entre más pienses en lo que ha de venir, menos tiempo tienes de pensar tonterías hoy. Entre más estés obsesionado con lo que ha de venir, menos te preocupas de las pequeñeces del mundo hoy. Entre más abraces lo que ha de venir, menos te importa lo que está pasando hoy. Eso es lo que Pablo está diciendo. De la forma que tú proteges tu mente es tener una visión tan grande, pero tan grande de lo que ha de venir, que todo lo demás se vuelve secundario. Mire, si usted mira la escritura te vas a dar cuenta que la segunda venida de Cristo se describe como un día de juicio. Todo el mundo va a ser juzgado. El cristiano va a ser juzgado y el no cristiano va a ser juzgado. El cristiano va a ser juzgado como salvo en Cristo por gracia y por fe. Pero todo cristiano va a ser juzgado. Pero para el cristiano el ser juzgado es para celebración o graduación. Ven conmigo, hijo mío, ven a mi casa, te recibo. Eso es lo que Dios diría. Pero para el no cristiano el día de juicio es condenación. Y el no cristiano va a ser juzgado por tres cosas: por su conciencia, por lo que sabía y por lo que sabía y no hizo. ¿Ves la diferencia? La imagen de lo que ha de venir realmente impacta tu vida hoy. Porque si tú sabes que cuando llegues a la presencia del Señor tú vas a ser bienvenido, la forma en que tú vives hoy es completamente diferente. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la segunda venida, habla de un día de restauración, donde todo será restaurado, todo lo que el pecado ha dañado será restaurado. No más dolor, no más sufrimiento, no más lágrimas, no más guerra, no más pecado. En el momento que el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, todo será nuevo otra vez. Todo será restaurado, todo por completo. Por eso la Escritura habla del nuevo cielo y la nueva tierra. La nueva Jerusalén que desciende del cielo y unifica la tierra y el cosmos. Donde todo será completamente arreglado. Lo que Satanás prometió en Génesis capítulo 3. Belleza, sabiduría, entendimiento, todo eso va a llegar en la segunda venida de Cristo. La segunda venida realmente afecta la forma que tú vives hoy. Si tú sabes lo que ha de venir, ¿por qué te satisfaces con lo que está aquí? Si tú sabes que esta es la verdadera, lo que es verdad y real, ¿por qué satisfacer nuestras necesidades con las cositas que están aquí? La segunda venida te habla de la restauración total de nuestra relación con el Señor y nuestra relación con unos con otros. ¿Tú sabes que la Escritura te llama a amar al Señor con toda tu mente, corazón y fuerza? Y amar a tus hermanos como a ti mismo. ¿Tú sabes que eso solamente se va a llevar a cabo cuando el Señor Jesús venga?
Nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar lo que significa tener una relación con el Señor a esa magnitud. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros nunca hemos estado en un lugar donde el pecado no está presente. ¿Tú sabes lo que significa pararse enfrente del Señor libre, realmente libres de cualquier culpa? ¿Sabes lo que significa tener una relación con el Señor donde nada te estorba? Mire, si hay algo que yo detesto en mi caminar con el Señor, es que siempre tengo este enemigo todavía dentro de mí. Todavía tengo mi lucha, todavía tengo mi queja, todavía. Y para creyente eso simplemente te cansa. Oh, miserable de mí, líbrame de este cuerpo de muerte, decía Pablo. ¿Tú sabes lo que significa que en la segunda venida el Señor viene y restaura todas las cosas y tengo realmente perfecta comunión con Él? Y no solamente perfecta comunión con Él, sino perfecta comunión con todos los demás creyentes. Tú no sabes lo que es estar en un lugar donde tu pecado no afecta tus relaciones. Tú no sabes lo que es tener un matrimonio donde tu pecado no afecta tu relación. Tú no sabes lo que significa ser padre o hermano o hijo o amigo donde el pecado no dañe la relación. Ya sea intencionalmente o sin intención. Tú no tienes ni idea de lo que es eso, pero cuando venga la segunda venida, el libro de Apocalipsis te muestra esta idea, te da una imagen de algo que va a ser mejor que el Edén. Mejor que el Edén. ¿Sabes por qué es mejor? Número uno, porque ya la creación está completamente desarrollada. Y número dos, porque en el Edén solo habían 2 personas. Y lo que ha de venir te muestra una imagen de una multitud de gente que no se podía contar. Millones y millones y millones de gente, de diferentes trasfondos, de diferentes lenguas, de diferentes grupos étnicos, de diferentes culturas, de diferente forma de vivir. Todos alabando al Señor en unidad y diversidad, en unidad y sin ser necesariamente iguales. ¿Tú sabes lo que significa vivir en un lugar donde no hay racismo? Que no tenemos preferencias raciales. Tú sabes lo que significa adorar al Señor realmente con tu hermano, aunque sea completamente diferente a ti. Es por eso que el libro de Apocalipsis dice que cada grupo étnico tiene su esplendor. ¿Sabes lo que significa eso? Cada grupo étnico tiene su peso, su belleza. Y que de la mejor forma que nosotros alabamos al Señor y glorificamos al Señor es cuando estamos juntos alabando al Señor, glorificando al Señor. Yo traigo mi peso, tú traes tu peso. El blanco trae su peso, el negro trae su peso, el asiático trae su peso, el indígena trae su peso. Todo el mundo creado a la imagen de Dios tiene peso. Y cuando venimos juntos, alabamos al Señor mejor. Y eso solo va a venir en la segunda venida. Pero esa imagen afecta la forma en que vivo hoy. ¿Tú sabes por qué yo creo en el matrimonio? Y en el pacto matrimonial. ¿Y por qué pienso que tú no deberías vivir con alguien a menos de que te hayas casado? ¿Sabes por qué? Porque yo estoy comprometido a ver la versión mejorada, glorificada de mi esposa. Yo quiero estar ahí. Y quiero que mi esposa esté conmigo cuando vea la versión glorificada, mejorada de Aníbal. Porque esta pobrecita le ha tocado duro. Pero cuando pueda ver el Aníbal que ha de venir, ahí donde va a decir, ¿dónde estabas, muchacho, todos estos años? ¿Tú sabes por qué yo creo en la iglesia? Y en la membresía de la iglesia. Porque yo quiero estar en una iglesia y quedarme en esa iglesia hasta que vea la versión glorificada de la iglesia. ¿Tú te alcanzas a imaginar eso? Donde todos podemos adorar y aprender y crecer sin el pecado en medio. Y Pablo dice, si tú quieres aprender a vivir tu vida diferente, deja que la visión de lo que ha de venir impacte lo que estás viviendo hoy.
la salvación que ha de venir, el casco de la salvación que ha de venir, la promesa de lo que ha de venir, la belleza de lo que ha de venir, la magnitud de lo que ha de venir, la pureza de lo que ha de venir, todo lo que es bello, puro y perfecto ha de venir. Y entre más nosotros abracemos eso, y entre más nosotros pensemos en eso, y entre más nosotros creamos en eso, diferente vivimos hoy. Te voy a dar un ejemplo. Yo creo que yo utilicé este ejemplo con ustedes antes y les voy a dar un ejemplo como inmigrantes, ¿ok? Si tú vienes a este país y buscas un trabajo y alguien te dice, vas a trabajar $12 al día, 12 horas al día, 6 veces a la semana. Y al final de la semana te voy a dar $300. En tu necesidad tú dices, yo lo hago, porque es necesario. Yo te contrato y contrato a otra persona y le digo lo mismo. Yo quiero que trabajes una semana, 6 veces a la semana, 12 horas al día, pero al final de la semana te voy a dar $1 millón. ¿Quién crees tú que puede soportar más? ¿El de $300 o el del millón? El del millón. Porque la imagen de lo que ha de venir realmente impacta de la forma en que vives hoy. ¿Tienes tú eso? ¿Estás viviendo así? Mire, esto es para mí. Tan enamorados de lo que está aquí, que se nos olvida lo que ha de venir. Tan enfocados en nuestro mundo pequeñito, nuestra casita pequeñita, en nuestro carrito pequeñito, nuestra pequeñita familia, que se nos olvida lo que ha de venir. Y Pablo dice, ponte lo que Cristo ya ganó por ti, lo que la resurrección garantiza. Ponte esto que el Señor ya ha prometido. Ahora quiero darte 5 principios bien prácticos de por qué esto afecta toda la forma en que tú vives. Y quiero que me escuches bien. 5. La promesa de lo que ha de venir realmente te da seguridad. Mira este versículo, a mí me encanta, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús está hablando de la segunda venida. Pero nota lo que él dice, que el mismo Dios que te salvó, que comenzó la obra, ese mismo Dios te irá perfeccionando hasta el día que el Señor regrese. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Escúchame acá, porque aquí hay gente que está lleno de pecado. Y aquí hay gente que todavía está caminando lleno de culpa. Y aquí hay gente que ya está tirando la toalla porque está pensando que ya la obra paró, que el Señor ya te abandonó y que el Señor ya te dejó. Y este versículo te dice que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, por más de que la cosa se vea mal, el Señor lo que empezó lo va a terminar. Que tu pecado no te puede divorciar de Él. Que su amor y su gracia es más fuerte que lo que estás haciendo. Que lo que el Señor empezó, Él va a terminar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Tú no puedes echar a perder los planes del Señor para tu vida. No puedes. Si va a aplaudir, dele gloria al Señor. No puedes. Mira, en medio de mi lucha, este versículo a mí me levanta otra vez. Mi lucha es, Aníbal, ¿por qué otra vez? Y el Espíritu Santo, el que empezó la obra en ti, la va a perfeccionar. Y en vez de echarme para atrás y decir, bueno, voy a esperar que el Señor, no, me lleva a seguir luchando, porque yo sé que estoy seguro. Mira, hay otro que se parece mucho a esto. No solamente estamos seguros, pero completamente protegidos. Y este viene de Hebreos capítulo 11. Este viene en el contexto de toda esta gente que son ejemplos de fe. Y dice, antes bien anhelaban hablando de esta gente, dice, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Nota que este va de la mano con el primer punto. Y te dice
que si tú eres creyente, Dios ya preparó una ciudad para ti. Y que nada te puede quitar esa ciudad. No importa si no lo veo, no importa si no lo entiendo, no importa si mis emociones me dicen algo más, lo que yo sí sé es que esta ciudad es segura. Es por eso que la palabra esperanza en la Escritura no es como, a lo mejor sí, a lo mejor no. La palabra esperanza en la Escritura es siempre algo seguro. Esa patria va a venir. Dios me va a llevar a esa ciudad. Pase lo que pase. ¿Sabías tú que no solamente te da seguridad y te da protección, sino que te motiva? Te motiva a seguir viviendo aun cuando te sientes solo. Mira conmigo Mateo capítulo 28, está la gran comisión. El Señor dice, vayan, bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de ahí dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. Diga siempre. Hasta el fin del mundo. El fin del mundo está hablando de la segunda venida de Cristo. Y te dice que sin importar lo que esté pasando en tu vida, te puedes sentir solo, pero tú nunca estás solo. Tú puedes percibir que estás solo, pero tú nunca estás solo. Nunca estás solo. Nunca estás solo aun cuando la iglesia te abandona. Nunca estás solo cuando tu familia te abandona. Nunca estás solo cuando tu familia, cuando tus amigos te abandonan. Nunca estás solo. Es por eso yo he estado utilizando esto varias veces en la última serie, pero se me ha venido siempre la imagen de esta parte donde están los discípulos con el Señor Jesús en el bote, y está una tormenta en un barco, y está una tormenta, y ellos empiezan a ver la tormenta y se llenan de miedo y se llenan de temor y despiertan al Señor Jesús, le dicen, no te importa que nos estamos hundiendo. Y siempre me ha llamado tanto la atención ese versículo, porque se les olvida que el que está durmiendo es Dios. No importa si está dormido, es Dios. En medio de la tormenta, en medio del diluvio, en medio de la lucha, es Dios. Yo nunca estoy solo. Tú nunca estás solo o sola si eres creyente. Nunca, por más de que te sientas solo. Eso me motiva a mí seguir viviendo para el Señor sin importar las circunstancias. No solamente estoy seguro, no solamente estoy protegido, no solamente tengo una motivación por qué seguir en la vida, sino me da valentía aún en medio del sufrimiento. Mira conmigo 1 Corintios 4, este es mi versículo favorito en toda la Escritura. Sin exagerar, mi versículo favorito. Mira lo que dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que significa. Cada que tú sufres aquí, lo único que está haciendo para tu corazón, por la obra del Espíritu Santo, es que hace que lo que va a venir se sienta y sepa mejor. Mira, esta es la idea. Cuando lo único que tú has comido es basura toda tu vida, cuando el Señor pone al frente de ti un steak, toda esa basura que te comiste parece solo un sueño. Nuestro sufrimiento, lo único que está haciendo para el creyente es contribuyendo para aquello que vamos a experimentar, de tal forma que cuando miras atrás dices, eso solo fue un sueño. ¿Tú sabes lo frustrante? Esto yo lo dije la semana pasada. ¿Tú sabes lo frustrante que es para Satanás? Que te hace la vida miserable y que lo único que está haciendo es contribuyendo para este día. Es por eso que Pablo dice estas palabras que son tan importantes, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tú sabes lo que significa para Satanás? Que te está tratando de asustar y decir, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Y que tú le digas a Satanás, dale, gloria a Dios, graduación. Esa es la imagen de lo que ha de venir.
Eso es como el futuro impacta tu vida. Eso es como tú sobrevives el sufrimiento presente. Porque sabes que cada cosa que Satanás hace, cada cosa que el Señor permite, cada cosa que el Señor hace y trae a tu vida, está creando en ti un mayor peso de gloria. Al punto que cuando estemos enfrente de su presencia, mirarás atrás y dirás, eso fue solamente un mal sueño. El futuro afecta de la forma en como tú vives hoy. Y por último, esa imagen te invita a contribuir a lo que el Señor está haciendo. Mira conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 16. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo, la segunda venida, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. La razón por la que pongo esto es porque él utiliza esta frasecita en 1 Corintios capítulo 15 otra vez, donde él dice que ningún creyente lo que ha hecho en el Señor es en vano. ¿Sabes por qué eso es importante? Más si eres inmigrante. Porque tú tienes que entender que cuando el Señor te salva y te da lo que te da, tus dones y tus habilidades, donde lo estés utilizando, el Señor está utilizando eso para contribuir a la restauración de lo que ha de venir. El Señor está desarrollando su plan. El Señor está trayendo sus principios. El Señor está restaurando toda la creación. Y todo lo que tú haces está contribuyendo para esa restauración si eres creyente. Si tú estás limpiando un baño, estás contribuyendo de la misma forma que yo estoy contribuyendo hoy. Si tú eres carpintero, estás contribuyendo de la misma forma que un abogado contribuye hoy. Si tú estás limpiando, estás contribuyendo de la misma forma que un maestro contribuye hoy. No importa dónde el Señor te haya puesto, no importa dónde el Señor qué te ha puesto a hacer. Si tú estás haciéndolo para la gloria del Señor, tú estás contribuyendo a la restauración de la creación con lo que estás haciendo. Eso te da una dignidad increíble en lo que tú haces. Y eso te recuerda que tú sí eres indispensable en la creación. Y que el Señor sí está utilizando lo que tú haces para su gloria y sus propósitos. Y Apocalipsis te dice que cuando llegues a la presencia del Señor, Él traerás todo frente a Él. Y se mirará todas tus obras y podrás ver cómo el Señor utilizó lo que tú hiciste para su gloria y el bien de esta creación. Todo. Mira, te lo pongo de la forma más práctica. De la única forma que yo puedo tener una Biblia hoy es porque antes de eso hubo alguien que supo manejar una computadora. Y antes de eso hubo alguien que supo escribir. Y antes de eso hubo alguien que supo trabajar la piel. Y antes de eso hubo un carpintero alguien cortó madera. Y antes de eso hubo alguien que pudo tomar esa madera y convertirla en papel. Y antes de eso tuvo que haber alguien que pudo crear un hacha. Y antes de eso tuvo que haber alguien que afiló el hacha. Y antes de eso tuvo que haber alguien que se inventó el hacha. Y antes de eso tuvo que haber una mamá y un papá que criaron un hijo o una hija. Y antes de eso tuvo que haber un papá y una mamá que le pagaron la educación a sus hijos. Y antes de eso tuvo que haber un papá y una mamá que trabajaron en lo que fuera para que su hijo pueda estudiar. Y antes de eso tuvo que haber alguien que vino a los Estados Unidos. Y antes de eso tuvo que haber alguna lucha en su país para venir a los Estados Unidos. Y antes de eso tuvo que haber un inmigrante que le abrió la puerta a otro inmigrante. Y antes de eso siempre ha habido alguien haciendo algo. La razón por la que tú estás aquí hoy es porque el Señor utiliza todo como parte de la restauración de la creación. Todo. ¿Ves cómo la imagen del futuro realmente cambia tu vida? Seguridad, protección, motivación, valentía, contribución. ¿Vives tú así?
¿Tienes tú eso? ¿Es tu visión de la vida tan grande como eso? Ponte el casco de la salvación. Y tú dirías, Aníbal, ¿cómo yo sé que eso es verdad? Aquí es donde viene el punto número 3. Porque nosotros tenemos algo seguro. Y con esto me voy al segundo, y esto va a ser súper rápido. Porque lo segundo que nos dice es, tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo quiero que tú veas que Pablo es intencional en utilizar dos palabras, la espada y el Espíritu. Y con la espada te está diciendo que la palabra de Dios es como una espada que penetra tu corazón. Es por eso que dice en Hebreos, por ejemplo, 4, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y te dice, de la forma en que tú empiezas a acomodar tu vida, lo que tienes que hacer es cuando tú dejas que la palabra penetre en tu corazón lo más profundo que hay. Pero la pregunta que tienes que hacerle es, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu? Porque el texto le llamó la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu. Obviamente la explicación es que el Espíritu utiliza la palabra del Señor para tocar tu vida, para transformar tu vida. Pero yo quisiera argumentar que la razón por la que Pablo no solamente está utilizando la palabra espíritu aquí, no es solamente para explicar que el Espíritu utiliza la palabra del Señor. Yo quisiera argumentar que la razón por la que el Espíritu está mencionado aquí es porque el rol primordial del Espíritu Santo es de convencerte que la palabra es acerca de Cristo. Es por eso que Cristo Jesús dijo, les enviaré el Espíritu para testificar acerca de mí. Y que toda la Escritura, dice Cristo, testifica acerca de mí. Por lo tanto, no es solamente acerca de conocer la Escritura. Es acerca de conocer la Escritura, dejar que la Escritura penetre tu corazón, juzgue los pensamientos, pero también permitir al Espíritu que te muestre, te ilumine y magnifique quién Cristo es en toda la Escritura. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque si Cristo no es el que está aquí, tú no tienes ninguna razón por qué pensar que lo que ha de venir es verdad. ¿Tú sabes cómo sabe el creyente que lo que ha de venir es verdad? Porque Cristo vivió, murió y resucitó para inaugurar lo que ha de venir. Si Cristo no muere y resucita, el futuro sería incierto. Pero porque Cristo muere y resucita, el futuro es seguro. Tú tienes que cuidar tus pensamientos, porque Satanás los utiliza. Y de la forma que tú cuidas tus pensamientos es poniéndote el casco de la salvación. Es recordando vez tras vez lo que Dios hizo en tu pasado, lo que está haciendo en el presente, pero también lo que va a hacer en el futuro. Dejando que el Espíritu utilice su palabra, no solamente para instruirte, iluminarte y enseñarte, sino dejar que el Espíritu te apunte a Cristo vez tras vez. Porque es Cristo lo que garantiza, la persona que garantiza lo que ha de venir. Es por eso que nuestra seguridad es tan fuerte. Es por eso que los mártires se dejan matar. Es por eso que la gente da su vida por Cristo, aunque lo pierde todo. ¿Sabes por qué? Porque lo que ha de venir es tan hermoso, tan perfecto, tan puro, que lo que tengo aquí se ve diminuto. Realmente diminuto. ¿Tienes tú eso? ¿No quieres tú eso? Yo quiero eso. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la visión que la palabra nos muestra de lo que ha de venir. Te damos gracias, Señor, por el acceso que tenemos a tu palabra y de la forma que tu Espíritu utiliza tu palabra.
Pero te damos gracias, Señor, porque el mismo Espíritu testifica y glorifica quién Cristo es y lo que vino a hacer. Yo te pido, Señor, que tú llenes nuestros pensamientos de Él de tal forma, que todos nuestros malos pensamientos se sometan a Él. Y no solamente que se sometan a Él, sino que se sometan a la imagen de lo que ha de venir. Aquello, Señor, que nos da seguridad en el presente. Aquello que nos demuestra que estamos protegidos en todo momento. Aquello que nos da una motivación para seguir luchando. Aquello que nos enseña a sufrir en el presente. Y aquello que nos invita a contribuir a lo que tú estás haciendo. Por favor, Señor, haz tu obra en nuestro medio. Glorifícate, por favor, en nuestro medio. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...